Bueno, esto es un tema muy, muy chulo, muy cool, muy guay, divertido. Mm, Porque lo he desarrollado ya en su momento, hace bastante tiempo, pero hace muchos años que no lo trato. Y bueno, sería la oportunidad después de eso. Creo que más de 15 años que no trato este tema sobre los artefactos fuera de su tiempo, o las siglas en inglés OPART, ¿no? OOPART. Y bueno, es muchísimo contenido. Hay dos pequeños libros que escribí sobre eso con galerías, con imágenes. Pero bueno, y también descripciones en otros libros, pero vamos a aprovechar así, hacer un par de videos, pues compartiendo, ¿no? Algunos de estos contenidos tan interesantes. Y bueno, hello, caballero. Y bueno, una de las cosas interesantes con esto es, a ver dónde está. Está. Yep, no se ve. Ahora sí. Una de las cosas interesantes con esto eh, es que te hace plantearte la historia que nos han contado, la historia pues que muestran los documentales, que cuentan los libros, eh, la base de la geología, de la paleontología, de la arqueología, de todos estos giros, incluso la antropología. Y cuál es la historia antigua de nuestro planeta, ¿no? Entonces no voy a hablar de esos temas porque ya los hemos hablado hasta la enésima potencia, pero sí que quiero aprovechar pues para poner algunos contenidos y que cada quien juzgue, ¿no? Pueden sacar las interpretaciones que quieran, pero sería productivo, diría yo, enriquecedor. Uno puede pensar qué habrá pasado en la antigüedad que no coincide con lo que nos enseñaron en el colegio, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este cráneo. Si uno hace una reconstrucción, no se parece a ninguna persona de nuestra sociedad. El cráneo no guarda las proporciones de un, llamémosle, en la antropología, Homo sapiens sapiens. No se parece a un Neandertal, no se parece a un hombre Cro-Magnon, de Cromañón, no se parece a ningún, ni siquiera se parece a un Homo habilis, o a un antecesor o erectus. Curioso. Entonces alguien diría, bueno, se parece a los extraterrestres estos de los casos de abducción, ¿no? Los que los llaman grises, ¿no? Otro caso, sí, también interesante. eh, y todavía no voy a entrar en materia, esto solamente es como una breve descripción, ¿sí? Fíjense, ¿no? Qué interesante, ¿no? Ve uno estas imágenes y dice, bueno, son cosas ceremoniales, pero si te paras a ver la forma exactamente de la cuestión ceremonial, nos recuerda más a un traje, ¿sí? Parece un traje como un traje para volar. Mm, Vemos aquí otro ejemplo, ¿sí? A ver, este, pues no hace falta ser un experto para decir, para pensar, a ver, esto tiene 4,5 centímetros, ¿no? Y es un pedazo de roca que tiene dentro incrustado un tornillo. La cuestión es que esto tiene millones de años. Entonces, lo primero que nos planteamos es, ¿quién hace millones de años utilizaba tornillos? La humanidad, ¿no? Bien, bueno, voy a continuar. Voy a ir poniendo así diferentes porque no lo tengo en una imagen, ¿cómo se dice? Un PowerPoint. Luego ya organizaré a lo mejor un PowerPoint para que sea más directo, ¿no? No ir haciendo uno por uno. Fíjense, qué curioso, ¿no? Entonces diríamos, no, es un traje ceremonial, sí, pero es que lo cierto es que ¿por qué se pone un traje ceremonial así? ¿No? Parece más un traje de submarino de los antiguos, ¿no? De los que se usaban en los años, yo qué sé, los años 60. ¿Sí? Aquí otro ejemplo, bastante interesante. Y lo podemos ver desde la espalda, ¿no? Cómo se ve el traje. Curioso, ¿no?
O sea, si lo ves desde la parte de atrás, ¿no? Parece como si llevases un traje, sí, pues como una especie de traje como llevan los astronautas, los cosmonautas, llevan todo el equipamiento aquí. Hello, don Marcelo. Sí, veamos, a ver, otro ejemplo así de tantos. Um, este me gusta bastante. A ver, que también lo hace uno pensar, ¿será que dista tanto la historia antigua de las cosas que hacemos hoy? Fíjense, por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos a estos tipos metidos en el agua con los peces. Parece que están nadando, pero se ponen algo en la boca, ¿sí? Y lo que lleva el uno y lleva el otro es bastante similar. Es como están llevando una especie de equipo que tiene oxígeno y les permite moverse debajo del agua. Y esto es un grabado de miles de años antes de que siquiera alguien se hubiese planteado el submarinismo, ¿no? Bueno, voy a poner otra así. Esto es solamente introductorias, ¿no? Para que uno se haga la idea, qué cosa más curiosa, ¿no? Esta, por ejemplo, también uno puede pensar qué tipo de animal era esto, ¿no? ¿Qué es esta cosa? A ver si se puede ampliar. Miras a la forma del cráneo aquí atrás, ¿no? Y es como, no sé, un animal rumiante, puede que por los dientes, pero mira lo que tenía en la cabeza y no tiene las características de un dinosaurio. De hecho, ni siquiera estaba necesariamente fosilizado, eso es un hueso. Aquí, por ejemplo, a ver, esto también está bastante bueno. Es una, a ver, es una aguja. Sí, voy a tratar de ampliarla porque prácticamente aquí no se ve. Es una aguja que tiene 28.000 años, ¿no? Esta aguja la encontraron incrustada en un tejido y tiene 28.000 años. Y uno dice, 28.000 años, a ver si analizamos bien. Hace 28.000 años se supone que los seres humanos no desarrollaban nada de estas cosas. ¿Cómo elaboras una aguja? ¿Sí? En una época que se supone que eran medio cavernícolas todavía y se encuentra una aguja. Sí, interesante, ¿no? Voy a ir eligiendo así de aquí a allá porque son muchísimas. Otra cosa también interesante es un artefacto que presuntamente se encontró en la zona de Roswell, ¿sí? El que no está familiarizado con el accidente de Roswell en 1947 creo que fue, se estrelló un disco y bueno, parece que 3 tripulantes, uno de ellos estaba todavía vivo y lo llevaron a investigar. Bueno, esto es una cosa que se encontró en la zona. Y esto es una cosa que está sobre la piedra, está tallado en la roca. Es un material de piedra, tiene un relieve. No podríamos decir que es algo que se haya hecho hoy día, porque hoy día, bueno, tienes las impresoras 3D, pero no conozco ninguna impresora 3D que cree relieves sobre la piedra. O sea, o que talle piedra en este caso. El material del que está compuesto, no sé si es el mismo del que está la piedra, ¿no? Pero es muy interesante la forma geométrica que está ahí, o el dibujo. A ver qué otro. Bueno, uno podría especular qué significa, ¿no? De todas maneras, sigue siendo interesante. Se ve a un ser humano y al lado una especie de criatura que tiene una cola supremamente larga, parece un lagarto, pero el lagarto es casi de la altura del humano y está de pie. ¿Sí? No creo que sea un juguete que le haces a tus hijos porque está elaborado de forma diferente. Parece más una recreación. ¿Sí? A ver qué tipo de reptil tiene ese tamaño y se correlaciona o comparte espacio con un ser humano, porque aquí no se ve que le esté mordiendo, le esté atacando o que el otro esté sangrando, simplemente es como una correlación. Curioso también, ¿no?
Bueno, ¿qué otro así? Bueno, de momento eso como introducción. Ahora voy a adentrarme primero en los casos más curiosos o interesantes. Bueno, bueno, antes de empezar, este último que también está bastante bacán. Antes de empezar, voy a empezar con África, ¿vale? Este, este no es África, me refiero para empezar. Pues, antes de empezar voy a poner este. Fíjense qué interesante, ¿no? Están desarmando la roca, una piedra, o bueno, no están desarmando la roca. Están analizando una roca y se ve que tiene unas capas, ¿sí? Primero está sobre el terreno. O sea, se ha mantenido durante mucho tiempo. Pero se va rompiendo con el tiempo y dentro aparece una esfera perfectamente moldeada, ¿no? Puedes encontrar ciertas formas simétricas lineales porque a veces ciertos materiales cristalizan y forman estas formas geométricas, pero una esfera y de ese tamaño, bueno, muy interesante, ¿no? Ok, ahora sí voy a ir entrando con las primeras diapositivas, las primeras imágenes, en lo que concierne a cosas interesantes, ¿sí? De África. Por ejemplo, a ver dónde está este. Y empiezo, por ejemplo, con Egipto, ¿no? Qué mejor manera de empezar que con Egipto, ¿no? Este es un disco bastante peculiar de un museo de Egipto, ¿no? Y, y diríamos, a ver, bueno, es un disco, sí, pero ¿cómo elaboras ese disco con ese agujero en el centro, metal, sí? Muy interesante, especialmente porque eran cosas que podían tener fácilmente miles de años. Eso me llama mucho la atención. Ahora, otro, bueno, estoy empezando, este es de Egipto, pero voy a poner aquí, por ejemplo, no, este no, este me gusta mucho. A ver, un segundo, voy a poner más grande. A ver, ok, ahora sí. Hubo un caso, a ver, ¿dónde está esto? Ahora, hubo un caso en una parte de África, a ver si encuentro el dato de qué parte era, no me acuerdo. Bueno, un cráneo humano, sí, que encuentran y resulta que el cráneo había sido reparado, ¿sí? O sea, parece que una persona durante su vida tuvo algún problema en el cráneo o en la cabeza y le hicieron una especie de cirugía. Le cortaron el cráneo, fíjense, una operación abierta, y le hicieron un arreglo, una reparación con hueso de animal. ¿Hace cuánto? Pues independientemente de que haya sido hace 100 años, de todas maneras, esto es una locura. ¿Cómo pudieron haber hecho algo así? Sí, esto debe tener miles de años. Así que hace miles de años le hicieron a alguien una cirugía mientras estaba vivo, ¿sí? Porque se entiende que para qué le vas a hacer este tipo de trabajo a un cráneo de alguien que ya se murió. Sí, ya se murió. Entonces, algún accidente, alguna cosa, y para reparar o para sustituir la parte del hueso, le pusieron un pedazo de hueso de animal. ¿Lo ven? Ahí está. Es la parte del cráneo, aquí hay una incisión, y toda esta parte de aquí se la agregaron a la persona. ¿Cómo hicieron eso sin todos los instrumentos que son necesarios hoy de la medicina? Desde una vía para que no se desangre, desde la costura que necesitas hacer después para la cicatrización, desde anestesia, porque imagínense hacerle algo así sin anestesia. O sea, tantas cosas. Después la parte de la higiene, porque si no se infecta. O sea, hay muchas cosas aquí en realizar un trabajo así que supongo que hasta un médico hoy día lo dejaría impactado. Curioso, ¿no? Esa imagen. No sé de qué parte de África es, no encuentro aquí el dato necesariamente. No. Bueno, este también es muy interesante. Y habrá quien diga, no, estos son árboles. Bueno, vamos a analizar a ver qué tanto parecen árboles. A ver. Si uno analiza bien la imagen, sí, que está grabada, esto es en Tía, a ver.
en Etiopía, ¿sí? Una zona amazónica de Etiopía que se llama Tilla, ¿sí? Bueno, en esta parte de Etiopía encontraron esta roca que tiene grabados dos cosas ahí. Bueno, alguien podría decir, pues parecen árboles, no. Podrían ser unas espadas, pues podrían ser unas espadas, pero no tienen filo en la punta, ¿no? Sí, si uno la analiza es muy extraña. ¿Qué es esa figura? Ahí abajo tiene dos círculos y otra forma en el centro, ¿no? Bueno, lógico que los astronautas, a los teóricos de los antiguos astronautas les parecerá que estos son cohetes, pero de todas maneras son dos figuras ahí muy extrañas. Se parecen, sí, a dos espadas de doble filo, pero fíjense cómo está tallado en la roca y una parte inferior, sí, tiene relieve, sí, cómo tallaron eso perfectamente y esto no sé cuántos miles de años puede tener, pero muy interesante. Y ya para entrar, bueno, si no las conocen, las pirámides de Nubia, les voy a mostrar alguna imagen. Sí, porque algunas personas creen que hay pocos lugares donde hay pirámides. En realidad hay muchísimas partes de todo el mundo donde hay pirámides. Esto es en Nubia. Sí, fíjense el complejo piramidal que hay ahí, bastante afiladas algunas de ellas. Esto está, si no me equivoco, al sur de Egipto, en donde está Nubia. No dentro de Egipto, es otro lugar. Sí, hay muchos, mira, una por aquí, otra por aquí, todo esto. Sí, se ve que las corrientes de viento, el viento ha creado una especie de cordillera aquí, golpeando contra las pirámides. Y por último, ya para entrar con Egipto en sí, voy a mostrar unas piezas de oro que encontraron en Ghana, en África. La cuestión es, estas figuras deben tener cientos o miles de años. ¿Qué está representando? Pues un dinosaurio. ¿Quién conocía sobre los dinosaurios si no fue por causa de la paleontología? Cuando se empiezan a estudiar los huesos, se dice, bueno, hace tanto tiempo en la antigüedad, hace miles de años hubo dinosaurios. Hasta entonces, cuando encontrabas un hueso grande, dirías que será un elefante. La gente, o sea, hubo un tiempo en el que nadie sabía sobre la existencia de los dinosaurios. De hecho, hasta 1822, los huesos de reptiles grandes decían que eran pedazos de dragones, ¿no? Fíjense qué interesante este dibujo. No sé si está. Ah, mire, el otro sale aquí. Sí, pero yo creo que este se ve más definido. Y ahora, pues sí, voy a entrar con Egipto. Bueno, aquí una mandíbula. Estas son las cosas que más sorprende a la gente cuando analizas Egipto, ¿no? Y es este tipo de estructuras, ¿no? Porque cuando vas a poner un obelisco, ¿cómo empiezas a construir el obelisco? ¿Sí? ¿Cómo empiezas a construirlo? Tienes que construirlo en el suelo, entonces tiene que haber una cantera, un sitio donde vas a empezar a tallar la roca. Muchas de estas estructuras son hechas a una sola pieza, o sea, no es que tú coges un pedacito de piedra, lo pegas con otra piedra, ¿no? Porque eso se va a romper. Es una estructura que, fíjense, si comparan el tamaño de la gente ahí, ah, ¿cuánto puede tener? 50, a ver, 30 metros fácilmente. Entonces, lo haces de una sola pieza. ¿Cómo transportas semejante roca tan grande sin grúas y sin una carretera? Porque muchas cosas serían relieves. Entonces, que a veces te hacen pensar, no, es que era un montón de esclavos, y habían rodillos, empezaban a transportar eso a través de los rodillos. Eso no es tan simple, es como si fuese algo llano. Está pretendiendo que tenían que tener una infraestructura para estar moviendo rodillos y traer eso desde sitios que no pertenecen a esa cantera. Dar con la piedra adecuada, o sea, roca de una sola pieza, y después conseguir hacer un corte perfecto sin que se te rompa o sin que se fragmente, porque necesitas encontrar que hay un ángulo perfecto, ¿sí? A través del cual vas a conseguir que la roca sea lineal. Si no es lineal, y dependiendo del tipo de piedra, en cualquier momento se hace un corte transversal y ya te daña la parte artística. Bien, pero aquí es todo perfecto. Y estas estructuras las tenían así. Después tienen que levantarlas o transportarlas a donde las fuesen a poner. Esto es una cosa espectacular. ¿Sí? De la ingeniería de aquel entonces. Voy a ver si hay otra así. Bueno, más bien, en vez de estar abriendo y cerrando, simplemente voy a mover al lado. Bueno, lo mismo. Miren esta estructura de una sola pieza. Impresionante. Impresionante. Aquí hay otro ejemplo, ¿sí?
de lo que muchas personas discuten y dicen que no, que se le da demasiado énfasis a la idea esta de los alienígenas ancestrales o de los antiguos astronautas, sino que en realidad hubo una obra de ingeniería y que los egipcios antiguos eran expertos en todo eso. O sea, de repente son cavernícolas, de repente se hacen expertos sin haber ido a siquiera a la universidad y de repente pierden toda esa ciencia y se vuelven como cualquier otra cultura, así, sin más. Bueno, cuando se analizan muchas de estas estructuras, resulta que mirándolos con microscopio, miras el corte antiguo, ¿no? Como hacían normalmente el corte de muchas de esas rocas, ¿sí? Que tenían que limar y bueno, era un trabajo de mucho tiempo. Y después un corte que ha salido diferente, ¿sí? Como cuando consigue que se rompa. Pero resulta que aquí analizas un corte que han hecho, ¿sí? Con láser, ¿no? Perdón, con diamantes, ¿no? Con cortadoras que tienen punta de diamante. Y se ve la gran diferencia entre una y la otra. Pero de repente encuentras aquí un corte muy extraño, ¿sí? Que es el corte que haría un láser, ¿sí? Y ves la pieza que se ha soltado, que incluso parece casi como si se hubiese derretido. No guarda relación con la forma de un corte convencional ni con la que nos encontraríamos si utilizásemos una cortadora con punta de diamante. Esto es otra cosa completamente extraña. Parece que lo hubiesen llevado a una temperatura extremadamente alta, fíjense, casi que derretido. Y se hace este corte como si fuese con un láser de alta temperatura. Interesante, ¿no? Bueno, esa precisión, tremendo. Otra cosa también interesante sobre las cosas que se encuentran en Egipto es que encuentras en estructuras, en paredes, en muros, agujeros perfectamente circulares. Bueno, yo no soy ingeniero, pero no conozco máquinas que hagan este tipo de cosas. Que las hagan en la tierra se puede entender, en el suelo, pero que las hagan en la roca sólida, en la piedra maciza, eso sí que es bastante extraño. Y por encima de todo, que no produzcan fisuras. Sí, si ven el corte es perfecto. Sí, no hay, cuando trata de utilizar otras máquinas, automáticamente se producen quiebres y rupturas. Luego tienes que ir produciendo el agujero hacia adentro, para dónde sale todo el material que estás agujerando. Luego atraviesa, ¿sí? Atraviesan. Dice, core drill hole in a grain from pyramid site Abusir. Vale, entonces, este es lo que haría una máquina moderna de taladradora de alta precisión para lograr este agujero. Y esto ya lo habían hecho los egipcios en la antigüedad, en el sitio de Abusir. Sí, prácticamente lo mismo. Lógico, este se ve más pulcro porque es moderno. A medida que va pasando el tiempo, los materiales se erosionan. Entonces, ¿cómo pudieron haber hecho eso sin taladradoras? No existe una máquina para poder hacer eso, sino una taladradora de alta precisión para poder lograr este corte en la roca sin que se quiebre el material y se produzcan incluso, como digo, fisuras, ¿sí? Porque es un corte perfecto, uno ve los ángulos. Luego otra cosa que también deja pensar, ¿no? O sea, esto es basalto sólido, ¿sí? Supremamente duro. Y en una de las bases de las pirámides encuentran este tipo de cortes. ¿Cómo realizas este tipo de cortes? ¿Sí? Fíjense, es como si hubiesen cogido con una espada de los Jedi y le hubiesen hecho un corte así, de izquierda a derecha. No hay una máquina para hacer eso. Hoy día, pues sí. Y aún así se tiene que hacer con mucha precisión para evitar que haya, como digo, grietas y fisuras en el corte. En la antigüedad, ¿cómo pudieron haber hecho esto? ¿No? Fíjense lo mismo. Cortes perfectos que se conservan hasta el día de hoy. O sea, hay que pensar cómo se debió haber visto esto hace 3.000 o 4.000 años. Aún más perfecto porque no, el material no se habría erosionado. Luego está otro ejemplo, ¿no? En otra zona, y esto es en Ábidos, ¿sí? En el templo de Osiris, que tiene unos 6.000 años. Y se encuentra, bueno, es una zona de jeroglíficos. En una de las paredes, ¿sí? Encuentran la flor de la vida, ¿no? Que normalmente le llamaban el símbolo de Osiris, ¿sí? Y encontramos pues esta forma geométrica. Bueno, está muy bien.
Alguien lo pudo haber dibujado, pudo haber habido alguien que sabía bien de geometría y hace los grabados. Bueno, esto tiene sentido si estuviésemos hablando de un pergamino, ¿no? En un pergamino tendría sentido eso. Lo que no tiene sentido es que nos encontremos con esto en un muro. Porque ¿cómo grabas eso en el muro? Fíjense, no tiene necesariamente un relieve profundo, simplemente es como si lo hubiesen dibujado, pero no tiene tinta. Es como si lo hubiesen hecho con un láser, quedó marcado así, toda esa forma geométrica, perfectamente. Si hubiese sido un dibujo, posiblemente pues, ya con el tiempo se hubiese borrado. Tienes que hacerlo con un relieve para que se conserve durante tanto tiempo. Bien. Perdón. Otra de las cosas más extraordinarias de Egipto también es del templo de Ábidos, y que bueno, se ha popularizado mucho en muchas áreas, ¿no? Es esto que encuentras en la parte superior, ¿sí? En el dintel de uno de los techos, encima de uno de los pilares, y analizas estas figuras de aquí, ¿sí? Y ves lo que prácticamente sería similar a un helicóptero, después otra especie de objeto que puede ser, después esto, que parece una nave, otra cosa que parece también como un vehículo, ¿sí? Diferentes objetos que dan la apariencia de ser naves o helicóptero o algo similar, ¿no? Interesantísimo. Esto, bueno, el hecho de cómo se hicieron unos agujeros en la pirámide más grande, la que atribuyen a Keops, aunque no hay ninguna referencia de que Keops lo haya hecho, y se encuentran ciertos agujeros que apuntan o apuntaban en ese entonces, uno hacia una de las estrellas principales del cinturón de Orión, no sé si era Verarix. El otro apuntaba hacia el sistema triple de Sirio, ¿sí? Por el otro lado, uno de los agujeros apuntaba hacia Tuban, la estrella principal, Alfa Draco, ¿sí? De la constelación del dragón, y la otra apuntaba hacia la estrella principal de la Osa Menor, ¿sí? Muy interesante también, ¿no? Que no me acuerdo cuál es el nombre de esta estrella. Vega podría ser, es posible que fuese Vega. Interesante haber hecho, o sea, coger la estructura. ¿Cuándo haces esos agujeros? ¿Antes o durante? Posiblemente lo más lógico que lo hagas después, porque durante, ¿cómo vas a poner todas las estructuras y mientras tanto mantienes un hueco ahí? No, entonces se hace después, pero llevar todo ese agujero, ¿sí? Toda esa línea hacia allá para que apuntase los orificios hacia esa región también, otro trabajo extraordinario. Sí, la correlación también de las pirámides en cierto momento habría coincidido con las estrellas principales del cinturón de Orión, que para ellos representaba a Osiris. Luego está esto de Dendera. Sí, en el templo de Dendera encontraron este grabado que está representando una cosa muy interesante. Sí, uno diría, vale, aquí parece como una cosa de una flor, pero luego tiene esta bobina tan grande, ¿sí? Y tiene una serpiente por dentro. O sea, ¿qué es la lógica de esto y qué es lo que están pretendiendo? Aquí hay algo que lo soporta, fíjense, la forma en la que aguanta es muy extraña. Y lo que se llegó a la conclusión de algunas personas es que esto era algo transparente. Y esto dentro no es una serpiente, es electricidad. Esto es un cable de cobre. De hecho, las serpientes en la lengua antigua, semítica, se asociaba con la palabra del cobre. ¿Sí? Nahash, por ejemplo, que es serpiente en hebreo, se asocia o es raíz de la palabra hebrea naheshet, que es cobre. Siendo una bobina de cobre, que esto sería como el generador, y él produce que el cobre se caliente o se pase energía a través de esto y se ilumina o irradia todo lo que es la bobina. Entonces, básicamente estamos viendo es una bombilla de hace miles de años. Cráneos alargados también, como en otras culturas.
Esa construcción espectacular debajo de la pirámide. Nuevamente estos cortes precisos con qué material, ¿no? Otra cosa también interesante, un dedo de esta criatura. Y bueno, ¿qué animal puede ser? Muy extraño, ¿no? Parece un ser humano medio simiesco, un gorila o algo así, pero si lo comparan con el billete, es muchísimo más grande que el dedo de un gorila. Ahora, un gorila en esa zona de África, tengo entendido que no hay gorilas en esa zona, que yo sepa, a lo mejor me equivoco. De todas maneras, si observan la comparación entre el billete y el dedo, ese dedo tenía que pertenecer a una criatura que era gigantesca, enorme. ¿Sí? Aquí, bueno, más de cerca, ¿sí? Es gigantesco el dedo. Aquí hay una radiografía que corrobora que es un hueso de alguna criatura antropomorfa, algo así. O sea, que no es algo que alguien se inventó, ¿sí? ¿Cómo se podría decir? Una creación artificial, ¿sí? Sino que realmente es un dedo. Aquí, por ejemplo, se ve con un pedazo de hueso. Otra cosa también interesante es cómo fabricaron esto. ¿Sí? Muy curioso. Ahora termino con Egipto y miro las preguntas que están haciendo, ¿vale? No queda mucho. Estos solamente son algunos ejemplos. Entonces, ahora podemos pensar, vale, ¿qué material es este? Sí, parece piedra, pero de todas maneras, ¿cómo hicieron esto? Es decir, no lo vas a hacer sobresalir, ¿no? Entonces tiene que ser una superficie más grande, más alta que esto. Entonces la vas limando por aquí, la vas limando por aquí, luego la limas por el centro para lograr esto. Es un trabajo excepcional. Pero una de las cosas más curiosas es, ¿qué finalidad tendría? Raro, ¿no? Otra cosa interesante, fíjense, el pajarito este. Y hubo otras representaciones que parecían más bien de aviones, según algunos, ¿no? Que eran del 200 antes de Cristo por ahí. Estos los encontraban estas figuras en Saqqara, otra zona de Egipto. Y una cosa que hace pensar para algunos que en realidad es una representación de una forma de un avión que ellos tenían en la antigüedad es por las alas de atrás. Están de forma vertical, no de manera horizontal. Podrían haber hecho de forma horizontal si quisiesen referirse a un pájaro, ¿no? Bueno, estos son otros asuntos de otro tema que trataré después. Tiene que ver con la historia hebrea. Bueno, se dice que hay bastantes metros debajo de la Esfinge, hay una galería subterránea. Ya lo vimos. La numeración egipcia, las pirámides. Fíjense qué curioso con el cráneo ahí. Esto, aquí donde lo ven, es un canguro. Sí, hay un canguro dibujado en uno de los jeroglíficos, en uno de los murales, uno de los muros de Egipto. Sí, un jeroglífico de un canguro. Los canguros son de Australia. Entonces, parece que de alguna manera habían tenido conexión con el continente australiano. Si no, ¿cómo podían conocer los canguros? Bueno, estos son temas relacionados con los hebreos. Esta, por ejemplo, es una lupa. ¿Sí? Encontramos una lupa en Egipto. Y dirías, bueno, interesante una lupa. ¿Cuánto tiene? ¿50, 60 años? No, tiene 4.800 años. Una lupa de hace 4.800 años. Interesante. O sea, ¿cómo llegas a fabricar algo así? ¿Sí? ¿Con qué materiales? Muy interesante. Estos son los colosos de Tebas. Muy, muy interesante porque ahí donde lo ves dices, bueno, sí, un gran trabajo, esa estructura que la montaron ahí, wow, qué grande. ¿Qué podría significar el acceso a Tebas? Bien. El asunto es que cuando pasas justo entre los dos colosos, empiezan a producir un sonido, un zumbido. Cuando no pasa nadie, no generan ruido. Cuando vuelve a pasar alguien, generan un ruido. O sea que es como un sistema de alarma. ¿Qué explicación? O sea, ¿cómo se explica? Eso está a otro nivel. No lo sé. Aquí está otra vez la lupa. Sí, 4.000, 5.000 años. Otro de los diseños de los aviones que lo pasaron a dibujo.
¿sí? Que es más o menos de 2200 antes de Cristo. Otra de las momias así alargadas. Esto es otra historia, no sé qué tan verídica sea, pero parece que supuestamente un investigador francés, no sé si por allá por el siglo XIX, estaban haciendo una excavación en cierta zona y dieron con este individuo. No sé qué tan cierto sea. Y había ciertos registros, cuando él los traduce, mencionaba a alguien que había llegado de las estrellas, había tenido un accidente en su nave y no se podía ir y tuvo una muy buena relación con el faraón. Eso es lo que él contó. Bueno, cierto o no, dice que cuando regresó a su hotel, el investigador francés, después de hacer todo el trabajo, le habían entrado, le habían saqueado, nadie en el hotel sabía nada, curioso, y se le llevaron toda la información. Y después el gobierno de Egipto um, le revocó o digamos, le canceló sus investigaciones, le dijeron que se fuera del país. Bueno, qué tan cierto sea, no lo sé. Ya lo vimos. Un oasis que había tenido aquí Alejandro de Cleopatra. Aquí trae otras figurillas de ave o de lo que sea. Aquí también otra cosa interesante, sí, que son paletas votivas de pizarra que tienen aquí varios animales, ok, característicos de la región, pero de repente tiene estos animales que parecen leones, pero fíjense el cuello y la cabeza. ¿Qué animal es este? Todos los demás otros animales podríamos imaginarnos que sí, se podría decir que son de la zoología de la región, pero ¿qué animal tiene apariencia de león y de repente ese cuello tan largo así, esta cabeza que no corresponde? ¿Sí? Como si estuviesen haciendo evocación o sea, evocando alguna criatura mística, mitológica, de algo que vieron en alguna experiencia mmm, trascendental, o quién sabe, algún dinosaurio. No lo sé. Otro ejemplo, ¿lo ven? Estas criaturas que parecen felinos, como leopardos, pero y tienen cabeza de león, sin embargo tienen el cuello largo. Alguien podría decir, no, es una representación simbólica. Pues todo el resto de animales no los veo muy simbólicos. Y esto, por ejemplo, pues se ve un búfalo, un buey, un antílope, no sé, no veo muy bien qué es, no lo distingo. Y de todas maneras, ¿qué lo que va a representar? Sí, la criatura sí. Y estos parece que lo están amarrando, de hecho, o lo están agarrando, fíjense. Ellos los están agarrando a estos animales. Aquí sí hay una especie de criatura con cuernos que podrían ser algún carnero, o, bueno, por las orejas. No parece un demonio, es un animal, que es interesante, ¿no? Aquí puede verse de otra manera, mucho más preciso. La piedra Roseta de Alejandría, bueno, lo que estamos viendo, la cámara del rey. Otras figurillas de oro, estas con forma de avión. Otra cosa muy extraña, sí, la rueda del príncipe Saúl. ¿Qué función tenía esta rueda? ¿Qué antigüedad podría tener? A ver, no sé si tengo el dato por aquí. No tengo el dato de qué antigüedad tiene. Pero bueno, podría tener cuánto, supongamos 2000 años, 3000 años. ¿Cómo la fabricaron? Fíjense lo interesante. Un trabajo que no es a base de golpes, debe utilizarse metalurgia y qué finalidad tenía esta rueda. Interesante también. Un sello también de colección. Bueno, esto se supone que es una... A ver. Esto se supone que es la transcripción de unos jeroglíficos que hablaban sobre eventos que ocurrirían en el futuro, una especie de concepto profético. Bueno, uno diría, bueno, yo no entiendo nada de lo que está diciendo ahí. Ok, pero vayamos hacia la parte de abajo, ¿sí? A la izquierda en el centro encontramos algo interesante en esta imagen aquí. Voy a hacerle zoom. Veo la imagen y digo, va, qué interesante esta imagen.
Se ve como algo aquí con una cúpula, otra estructura, algo mucho más grande, con un edificio, otro edificio y de repente algo que lo está atravesando, ¿sí? Un misil, un submarino, un avión. Es algo que está representando algo en el futuro. Bueno, parece como una estructura de edificios y algo como un avión que está atravesando un edificio. Bueno, no voy a especular más de ahí, pero interesante. Así. Bueno, eso es de Egipto. Vamos a ver qué. Bueno, he visto que pusieron algunas preguntas. Bueno, André pregunta, mm, como referente a las primeras imágenes, aquí en la Tierra convivieron muchas razas extraterrestres al estilo Star Wars, donde se les hacía normal ver a otro ser muy diferente. Puede que en algún momento sí, pero hace bastante tiempo. La arqueología, al igual que las agencias espaciales, están siendo controladas por un poder oscuro. En cierto modo sí, el Instituto Smithsonian, por ejemplo, tiene muchísima influencia en el ámbito investigativo, en el ámbito de que se revelen estos conocimientos. Recuerden que durante más de 150 años ha sido importante la preeminencia de la teoría de la evolución para quitarle a los seres humanos su derecho como seres humanos, ¿no? Esta guerra que tienen contra la Iglesia Católica, y no es que yo tenga nada a favor en absoluto con la Iglesia Católica, pero esta guerra, pensando que atacan a la Iglesia Católica, en realidad se están atacando a sí mismos. Entonces, cualquier cosa que esté relacionado con la verdad, con la existencia del ser humano como ser divino, como ser de las estrellas, nuestra relación con otras civilizaciones de fuera del mundo, de este planeta, y el hecho de que existan otros seres fuera, es una amenaza para la supremacía de muchos gobiernos aquí, porque es como que el gordito grandote que abusa de los demás en el colegio, ahora aparece alguien que es más grande que él, entonces ya no puede hacerles lo que les daba la gana. Entonces ellos perderían esa ventaja que tienen de la coerción, del poder y el control sobre las masas cuando aparece alguien mucho más grande que él. ¿Sí? Y cuando les diga todo lo que han estado haciendo, viola la ley. No me refiero a la ley de los gobiernos, me refiero a la ley natural. Así que hay muchas razones por las cuales no les conviene. Y si hacemos cálculo, llevan 70, más de 70 años muy centrados en destruir la mayoría estos trabajos, estas investigaciones, estos descubrimientos. Aquí encontramos algunas cosas que están en ciertos museos, otras están grabadas en muros y demás. Y hay tanto, pero gran parte está almacenado en cajas y guardados en los sótanos de museos. Nadie los llega a ver jamás. Muchas cosas simplemente las destruyen, las rompen porque no quieren que nadie se entere de esto, y otras las vuelven a enterrar para que nadie se entere de esto. ¿Quién lo hace? Pues es que el propio hecho de que un arqueólogo encuentre algo o un paleontólogo que contradice todo lo que ha estudiado durante su carrera, lo pone entre la espada y la pared. Puede que si está buscando la verdad, él quiera compartirlo con sus colegas, pero le digan, ¿y a dónde quiere llegar con esto? Esto va a cambiar todo lo que nosotros nos enseñan y quién nos va a seguir financiando las investigaciones. Porque no podemos empezar ahora a cuestionar todo esto porque los que nos están pagando las investigaciones tienen una ideología. Y si tú quieres continuar con eso, entonces no vas a recibir fondos de investigación, te van a ridiculizar y no van a poner tus investigaciones en las revistas. Olvídate, los únicos que te van a hacer caso son las revistas mal llamadas de lo paranormal, que son pseudociencia o la llaman pseudociencia, precisamente por eso, porque las tratan de desacreditar para que no los tomes en serio. Por consiguiente, es una cuestión de intereses, a veces intereses creados o de situaciones que ponen a las personas entre la espada y la pared. Basta ver el caso de la pandemia y los médicos y el tema de las vacunas y demás, como muchos médicos han visto una tesitura súper compleja con todo eso, saben que no es verdad, los otros que sí, que si lo permito, no lo permito, lo hago, no lo hago, me ponen entre la espada y la pared. Entonces aquí lo mismo. Muchas personas han pasado años de investigación, perdón, años de carrera para llegar a donde llegan, para tirarlo todo al garete, a la borda, por la borda, solamente por querer
revelar algo que encontraron bajo el suelo, ¿no? Muchos no se quieren arriesgar al ridículo o a que les cierren las puertas de investigaciones. Mm, y a veces pasa eso, lamentablemente. Es el qué dirán antes que la verdad. Y ya de por sí es muy difícil, por ejemplo, para un arqueólogo o un paleontólogo descubrir algo relevante. ¿Mm? A veces pueden pasar años y nunca encuentran nada. O a veces se encuentran cosas y es como algo más de tantas cosas, que sea una vasija, pero cuando encuentran algo realmente trascendente son pocos. Y ahí donde pueden lanzarse a la fama y recibir mucha más apertura de puertas, pero no van a querer arriesgarse a contrariar o llevar a la contraria, sí, o a contravenir todo lo que representa la sociedad, digamos, científica occidental. Entonces ahí es donde está a veces la cuestión más compleja. No es que ellos quieran hacer algo mal o que estén confabulados con los Rockefeller, no, simplemente Rockefeller controla casi todo esto, el Instituto Smithsonian, los mayores centros de investigación científica, arqueología, casi todas las áreas las controlan ellos, por lo menos en el mundo occidental. Así que eso complica bastante eh, que la verdad salga a la luz, este tipo de cosas. ¿Las pirámides de Egipto son para canalizar energía o es un artefacto de energía libre? Pues supongo que las dos cosas, pero también principalmente tanto la energía para un sistema de rejuvenecimiento para cuando el faraón entraba a la cámara del rey, como para una mayor capacidad de canalización de energía y de despertar de conciencia para el uso de la mente, como un amplificador, ¿sí? Cuando tú estabas realizando meditación, funcionaba como un sistema amplificador y al mismo tiempo la energía que canalizaba también te permitía que pudieses adquirir una mayor longevidad. O sea, si tenías una esperanza de vida de 80 años, a lo mejor podías vivir 100, 115, 120. En la antigüedad hubo ciudades avanzadamente tecnológicas donde posiblemente ya había televisión y móviles. Pues hay información que dice que sí, hace bastante tiempo. Pero estoy hablando hace más de 15.000 años. Y de ahí, a medida que vas hacia atrás, encuentras que sí, efectivamente. Incluso civilizaciones hace 1 millón de años, 50 millones de años. Pero todo eso, lamentablemente, no hay unos intereses. ¿Y quienes más que todo están detrás de esto son los Rockefeller? Y después también instituciones religiosas que no quieren que eso se salga a la luz. Por ejemplo, en los países musulmanes ocurre que ellos tienen la idea de que el mundo o la doctrina de que el mundo tiene unos 10, 15 mil años, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hablar de cosas que existen de hace millones de años, entonces entra un conflicto. ¿Por qué, por ejemplo, muchas cosas interesantes de Egipto no las conoces? Porque más del 95% de los egiptólogos son egipcios, por tanto, gran parte de ellos serán musulmanes o alguno que otro copto. Ni a unos ni a otros les conviene que les cuestionen o pongan en entredicho sus creencias. Entonces, judíos, cristianos, católicos, musulmanes, coptos, todos estos se ven amenazados ante información que tire por tierra sus creencias. Entonces le conviene tanto al cientificismo, o sea, al Rockefeller, como le conviene a las instituciones religiosas. Por tanto, en eso tienen en común que ninguno de los dos quieren que la humanidad sepa que no son los primeros ni los únicos, ni en este planeta ni en el universo, ¿no? A ver, el anticristo y el leviatán tienen un paralelismo. A ver, el anticristo y el leviatán tienen un paralelismo. Nos cabe ver si es literal o es simbólico. No entiendo la pregunta. Y no sé qué tiene que ver con lo que estamos hablando. Literal, el anticristo, en lugar de ser el hombre que regularmente el cristianismo moderno, o será literal la visión de Juan. El anticristo es una conciencia que se opone al despertar de conciencia. O sea, es todos aquellos individuos que tienen un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo actuar, que va orientado hacia todo aquello que se oponga al despertar de la conciencia de la humanidad, todo lo que se opone a la verdad. Sí, eso es el anticristo. Y lógico, hay individuos que lo representan más que menos, ¿no? Algunos más, otros menos. Esa bestia saldrá del mar de la forma bíblica como se narra en el libro de Job.
No, a ver. Es que eso es otro tema, no estamos hablando de eso ahora. Está hablando de cuestiones que tienen que ver con el espacio, que tienen que ver con otras dimensiones, que tienen que ver también con el emerger, ¿sí? De un movimiento. Pero bueno, eso es otro tema. Esta criatura, más como una metáfora del mal espiritual o como un ser físico, cree que su relación con el anticristo es solamente simbólico o puede ser literal. Lo que ocurre es que, y aunque nos salimos del tema, las fuerzas, vamos a llamarles reptilianas si queremos llamarlo así, trabajan desde diferentes dimensiones, desde diferentes planos dimensionales e incluso desde diferentes planetas. Algunos están trabajando, o la inmensa mayoría fuera del planeta Tierra, lógicamente, esto no es el centro del universo, pero hay algunos que están trabajando desde la Tierra, especialmente desde debajo de la Tierra, y aquí hay civilizaciones que se quedaron, o algunos de ellos supervivientes hace muchísimo tiempo, algunos de ellos supervivientes de guerras que hubo eh, hace por lo menos 1 millón de años. Entonces, todos ellos, igual que entes de oscuridad que no tienen cuerpo como nosotros, que están en el planeta, en la parte inferior, todo eso representa un concepto llamado Behemoth. Todos aquellos que están fuera de la Tierra tratando de hacer el mal en esta galaxia les llaman Leviatán, ¿vale? En general, cualquiera, como digo, que se opone al despertar de conciencia y a la verdad es el espíritu del anticristo, ¿vale? Igual que cualquiera que se opone a la verdad en sí, se opone a lo que es el ser humano, eh, lo que se opone a la unicidad es el Satán. Bien, no tiene que ser necesariamente este o aquel individuo, o podrían ser todos ellos, todos los que están en el mismo sentir de que no haya unicidad, de que haya división, fomentar dualismo, ir en contra de la verdad. Ese es el concepto del Satán, ¿sí? Mayormente todo lo relacionado con el ego. Y claro, hay civilizaciones y culturas y etnias y no sé, sí, digamos que razas que se dedican a eso, que esa es su ideología. Por eso lo llaman serpiente antigua o dragón. A ver, ¿qué más pone aquí? Existió Tartaria. Sí, técnicamente habría existido Tartaria. Es lo que hoy sería todo lo que es Rusia, más o menos. ¿Sí? No tiene que tener las mismas limitaciones, ¿cómo se dice? De frontera, pero más o menos sería lo mismo. Y parece que sí estaba poblado por gente muy grande. Había gigantes en muchas partes del mundo, pero en particular eso es lo que sería Tartaria, antes de toda esa historia de la Rus. Y Tubán y Mesec y todo eso que también se menciona en la Biblia. Es la prueba más cercana en tiempo de que hubo tecnología antes de nuestra sociedad moderna. Es un ejemplo de muchos. Ahora se está hablando de Tartaria. En algún momento también en Europa, siglos atrás, se habló de eso. Sí, pero hay otras culturas. Es como cuando estuvo de moda hablar de la Atlántida. Pero hay otras muchas civilizaciones. Como Arikantan, por ejemplo, fue muy popular. Lo que pasa es que es más popular para los que viven en el otro extremo del planeta, en la India. Para ellos era un gran continente que está debajo de la India, más abajo de Sri Lanka. ¿Existe la posibilidad de que algunos de esos artefactos sean objetos olvidados por algún viajero del tiempo? ¿Quién sabe? Por posibilidad podría ser. Que en todos los casos, lo dudo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que alguien encontró una aguja, ¿quién va a venir del año 20.000 en el futuro con tecnología avanzada de punta a traer agujas? ¿Sí? Entonces, creo que hay una combinación de diferentes elementos. Bueno, creo que está bien de momento, ¿sí? Por lo menos nos da tiempo de hablar de Egipto. En la próxima clase podría seguir hablando más de Etiopía. Bueno, yo mencioné algo de Etiopía ya. Ah, sí. Vale, esto tendría que ir aquí entonces, a ver. Entonces, la Guyana la mencioné. Monumentos, sí, ok. Guinea y Sierra Leona, el Mali, Marruecos, Sahara, Sudáfrica, Sudán, Zambia y Zimbabue. Podría mencionar esos en la próxima clase y luego ya paso a hablar de, por ejemplo, el caso de los Anakim, de los gigantes, podemos mencionarlo. Hay muchos de Sudamérica, de Asia, algunos temas de la Atlántida y de Agarte.
de Australia también, Centroamérica, algunos solamente sobre construcciones increíbles de la prehistoria que dices, ¿cómo puede ser posible, no? Otros de Europa, de Medio Oriente, Norteamérica, así que bueno, hay muchos temas y bueno, creo que es una oportunidad de ir compartiendo algo de esto. Bueno, no veo que no hay más preguntas, así que de momento lo dejamos así. Hasta la próxima semana que sigamos con otro de los temas. Me despido, les mando muchas bendiciones, que estén muy bien, ¿vale? Hasta la próxima.